Después de tanto tiempo, dedicación y empeño, por fin he terminado mi software. Ahora lo podré ofrecer y vender, además de que ya tengo varios interesados. Pero ahora tengo dudas sobre cómo registrarlo o cómo hacer para no tener problemas como por ejemplo algún plagio o algo por el estilo. Tengo una idea, voy a ir a ver a mi amigo Daniel, él es abogado y de seguro me puede ayudar con todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Camila, muy bien, me alegra mucho verte. Dime, ¿qué te trae por aquí? Lo que pasa es que desarrollé un software y necesito saber todo lo que tiene que ver con derechos de autor. ¿Tú puedes hacer el favor de asesorarme? Sí, claro, yo te puedo orientar. Entonces, en primer lugar, te voy a explicar qué son los derechos de autor. La expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Los derechos de autor se subdividen en derechos morales y derechos patrimoniales. Empecemos con los derechos morales. Estos son aquellos de carácter perpetuo, inalienable, inembargables e irrenunciables y se clasifican en derecho de paternidad, derecho de integridad, derecho de divulgación, derecho de modificación y derecho de retracto o retiro. Bien, ahora miremos qué son los derechos patrimoniales. Estos son los derechos que tiene el autor o sus derechohabientes básicamente en el aspecto económico, que se extiende por un periodo estipulado en la ley. Estos se clasifican en derecho de reproducción, derecho de comunicación pública, derecho de transformación y derecho de distribución. Ahora te voy a hablar un poco de la historia de los derechos de autor. La historia de los derechos de autor se inicia con los derechos y monopolios sobre la impresión de los libros. El Estatuto de la Reina Ana de origen británico de 1710, cuyo título completo es Ley para el Fomento del Aprendizaje, al permitir las copias de libros impresos por los autores o de los compradores de tales copias durante los tiempos mencionados en la misma, fue el primer reglamento que concibió de forma legal los derechos de autor. En un principio los derechos de autor solo se aplicaban a la copia de libros. Con el tiempo se contemplaron otros usos, tales como traducciones y obras derivadas, que quedaron sujetas a derechos de autor y abarcan ahora una amplia gama de obras que incluye mapas, obras teatrales, pinturas, fotografías, grabaciones sonoras, películas y programas de ordenador. Hoy en día las leyes nacionales de derechos de autor se han normalizado en cierta medida a través de acuerdos internacionales y regionales, como el Convenio de Berna, que fue adoptado en 1886 y trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores como los autores, músicos, poetas, pintores, etc. los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones. Se fundamenta en 3 principios básicos, los cuales son los siguientes. Primero, las obras originarias de uno de los estados contratantes deberán ser objeto en todos y cada uno de los demás estados contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales. Segundo, la protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna, principio de la protección automática. Tercero, la protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Empero, si un estado contratante se prevé un plazo más largo de protección que el mínimo prescrito por el convenio y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen. Daniel, tengo una inquietud. ¿Y cómo hago para registrar mi software? Bien, ahora te voy a hablar de cómo registrar una obra, como en tu caso un software. En Colombia, el software se registra a través de la DNDA, o sea, la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La finalidad del registro de un software es la de otorgar seguridad jurídica a su titular respecto a sus derechos autorales. Los requisitos para registrar un software en Colombia son los siguientes. Primero, diligenciar el formato solicitud de inscripción de soporte lógico o software de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Segundo, un poder. Tercero, nombre y versión del software. Cuarto, nombre completo del autor del software. Quinto, cédula del autor del software. Sexto, nacionalidad del autor del software. Séptimo, un ejemplar del software a registrar que contenga el programa de computador en medio magnético, la descripción del programa y el material auxiliar. Octavo,
Fecha exacta de creación del software. 9. Titular de los derechos patrimoniales del software. Y por último, el productor, en caso de que éste sea diferente al titular de los derechos patrimoniales. El registro de un software en Colombia tiene una duración aproximada de 15 días hábiles. De otro lado, cabe anotar que el derecho sobre el software registrado tiene una duración correspondiente a la vida de su autor y 80 años más después de su muerte. Daniel, ¿ya existen leyes y normas que protejan los derechos de autor? Sí, claro, en cuanto a leyes y normas nacionales e internacionales tenemos las siguientes. La Ley 33 de 1987 y la Ley 565 del 2000 ratifican las obligaciones internacionales para la protección del software como objeto del derecho de autor. En cuanto a Colombia, la principal ley que protege los derechos de autor es la Ley 23 de 1982, en la que se destaca el artículo 30, el cual dice lo siguiente: el autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable para a. reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y en especial para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley. B. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite y a pedir reparación por estos. C. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento o después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria. D. A modificarla antes o después de su publicación. Y E. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese sido previamente autorizada. Esa sería toda la información que necesitas. Y por cierto, Camila, ¿ya pensaste el tipo de licencia que tendrá tu software? Sí, claro, había pensado en que sea licencia de software privativo. Ah, eso está muy bien, porque debes tener claro el tipo de licencia que va a utilizar tu software. Bueno, Camila, espero haberte ayudado a despejar todas las dudas que tenías. Sí, Daniel, muchas gracias. Ahora ya sé qué es el derecho de autor y cuál es el proceso que debo seguir para registrar el software. Nos vemos, que tengas un buen día. Muchas gracias por tu ayuda. Adiós. Con todo gusto, Camila, que te vaya muy bien. Adiós.